Bienvenidos y bienvenidas a Ciencia Vital, el espacio donde la biología molecular, la bioquímica, la fisiología, la nutrición y la medicina se unen para explicarte cómo funciona el cuerpo humano desde adentro de nuestras células hasta lo que nosotros conocemos como el ADN. Yo soy el ingeniero Alberto Eduardo, biotecnólogo y docente universitario, y hoy vamos a explorar uno de los temas más fascinantes y al mismo tiempo más desconocidos por muchas personas, que es el microbioma humano, un universo microscópico que, aunque no lo veas, tiene mucho más control sobre tu salud, tu peso, tu sistema inmune e incluso tu estado de ánimo de lo que ustedes piensan. Muy buenas tardes, queridos escuchas y seguidores. Me presento otra vez. Yo soy el profesor Rubén Gerardo Zamora Mendoza, especializado en bioquímica clínica, entre otras especializaciones en el área de la biomedicina. Y bueno, pues si pensabas que estabas solo, pues no es así, ¿no? Como yo les digo a mis alumnos, no duermes solo, sino duermes con 1 millón o millones y billones de visitantes que lleven en ti, ¿no? Entonces, si tu cuerpo es más microbio, en este caso que humano, ¿no? Entonces, en este episodio vamos a hablar que literalmente llevamos más células microbianas que humanas, ¿no? Eso es verdad, ¿eh? Realmente ustedes verán que nuestro intestino particularmente transporta millones o trillones de seres microorgánicos, particularmente bacterias, y bueno, pues estas están conviviendo con nosotros, así que no te lo pierdas. Si alguna vez te has sentido extraño, tal vez no lo eras tú, tal vez era tu microbiota. Genial. Hoy hablaremos de este universo invisible que habita en tu intestino, en la piel y en tu boca, así como también el cómo está relacionado con sus desequilibrios que pueden derivar diferentes tipos de enfermedades crónicas como la obesidad, la diabetes, la ansiedad y una que otra enfermedad relacionada con la depresión, hasta influir también incluso en la eficacia de los medicamentos. El objetivo de este episodio es explicar de manera clara y práctica qué es el microbioma humano, cómo funciona la relación entre nuestras bacterias, virus, hongos y nuestra salud en general. Se explorarán los diferentes vínculos con enfermedades metabólicas, inmunológicas, digestivas y de salud mental, principalmente en el eje intestino-cerebro, así como también el cómo la obesidad puede ser simplemente un resultado de algo mal con la microbioma de nuestro cuerpo, así como también la respuesta a medicamentos, incluso su impacto en lo que hemos estado hablando a lo largo de este podcast sobre la medicina personalizada. Además hablaremos de diferentes terapias emergentes como el trasplante fecal y los diferentes tipos de probióticos de nueva generación. Entonces, aquí les quería hacer una pregunta. ¿Sabían que en su intestino hay más bacterias que estrellas en la Vía Láctea? Y estas estrellitas que nosotros desconocemos en estos momentos son los que se definiríamos como microbios. Lejos de ser una flora intestinal, también tienen la capacidad de modificar las rutas metabólicas, las respuestas de tu sistema inmune e incluso sus emociones. Efectivamente, Doc, como usted muy bien lo ha dicho, pues el microbioma y los organismos que lo contienen, que es el microbiota, pues tienen diversas funciones. Realmente nuestro microbioma está compuesto totalmente por bacterias. Sí hay algunos hongos que tienen ciertos comensalismos, ¿no? Pero son muy pocos, ¿no? Algunos protozoarios. Y bueno, pues anteriormente se pensaba que la microbiota estaba condicionada a enfermedades gastrointestinales o cuestiones gastrointestinales, pero hoy sabemos que tiene injerencia, como usted había mencionado, en otros padecimientos que no estaban previamente relacionados, como por ejemplo trastornos mentales como la depresión, ¿no? Trastornos, como usted había mencionado, metabólicos, la obesidad, etcétera. Yo les digo a mis alumnos que realmente quien nos protege de comer taquitos afuera del Metro Hidalgo 5 por 20 pesos y que no nos muramos, esa es realmente la microbiota, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque esta microbiota lo que hace es cambiar el ambiente, ¿no? Cambiar el ambiente del intestino para hacer que los agentes patógenos no encuentren condiciones propicias como para poder conllevar una infección y que nos pueda conllevar en este caso un daño, ¿no? Y como usted había mencionado, este trasplante fecal que se está innovando en España tiene un cierto adelanto, vamos a hablar también de él. Y bueno, pues es una terapia también alternativa, sobre todo para tratar algunas afecciones vinculadas a la microbiota que transportamos, que pueden ser de dos categorías, en este caso principalmente, ¿no? Entonces, bueno, pues dejamos atrás la idea
de que bacterias y virus solo causan enfermedades. Bueno, aquí hay que hacer una apreciación importante. Acuérdense que los virus necesitan una célula a la cual entrar. Realmente nosotros no hacemos si pertenecen, hay dos firmibacteroidetes, que son niveles de organización grandes de bacterias. Estas están vinculadas a favorecernos en un estado de salud o en un estado de enfermedad. Entonces, por eso la mayoría de ellos pues son aliados invisibles, ¿no? Estos aliados, como todo, pues tenemos que, si ellos nos dan algo, nosotros tenemos que darles algo, ¿no? Y ese algo que les damos nosotros, pues es el ambiente de nuestros órganos, el ambiente el cual los mantiene protegidos, el cual los mantiene con respecto a sus condiciones de nutrimentos, pH, temperatura, etcétera, etcétera. Y para ello, como vamos a platicar después, tenemos ahí los probióticos famosos, ¿no? Todos mis alumnos dicen, a ver, ¿casé qué? Y todo el mundo dice chirota, ¿no? Porque lo ven en la televisión. Y pues sí, realmente es eso, ¿no? Entre otros. Bueno, pues sin ellos no siquiera podríamos digerir bien los alimentos. ¿Por qué no podemos digerirlos bien? Pues porque recuerden que nuestra microbiota tiene ciertas enzimas que están vinculadas a degradar componentes alimenticios que nosotros no podemos hacerlo porque no fabricamos esas enzimas como tal. Pues entonces, para tener una buena digestión en consideración a los alimentos que tomamos o que comemos, pues hay que tener esta microbiota, en este caso al 100. Si no, ya empezamos con broncas de gastroenteritis, empezamos con broncas de intestino inflamado, ¿no? Etcétera, ¿no? Y bueno, pues alguna microbiota también produce ciertas vitaminas que están vinculadas a ayudarnos a sintetizar con la vitamina D, o bueno, defendernos correctamente, en este caso de las infecciones, como les había dicho principalmente. Doc, yo creo que aquí me gustaría también que de todos nuestros fans y todos los escuchas de este podcast el día de hoy sepan el origen de la famosa maldición de Moctezuma que les daña mucho a todos los extranjeros que llegan a visitarnos aquí al país de México. ¿Por qué? Porque como usted dice, esta microbiota intestinal es prácticamente los pequeños inquilinos que están alojados en nuestro cuerpo como personas que únicamente están transformando el entorno para poder vivir más cómodamente, ¿no? Entonces hoy vamos a hablar y a viajar al universo microscopio que vive dentro de nosotros para entender cómo influye en nuestro cuerpo, en nuestra mente y por qué es uno de los temas más revolucionarios en la medicina actual. También me gustaría hablar un poco sobre la simbiosis que dice el doctor Gerardo. Sí, nosotros no hacemos simbiosis con virus, pero sí hacemos simbiosis de vez en cuando con bacterias, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estas bacterias llegan y se alojan a nosotros y a partir de este tipo de correlación que uno no puede vivir sin el otro, tanto nosotros como las bacterias, aquí es cuando vamos a tener este tipo de interacciones, ¿no? Pero hay diferentes tipos de simbiosis, como viene siendo el mutualismo, en donde ambas especies se benefician, que es aquí donde estamos hablando de las bacterias intestinales humanas que ayudan a digerir los alimentos y en cambio, aparte de tener el lugar donde vivir, viven lo más cómodamente y lo más prolongado posible, ¿no? También tenemos el famoso comensalismo, que es una especie donde únicamente se beneficia a otra y la otra no se ve afectada. Hagan de cuenta que pues a mí no me interesa que tú estés aquí conmigo, pues porque no me hace daño, pero el otro organismo no puede vivir sin ti, pero si sale beneficiado, en tu caso no te estaría afectando, como los pequeños peces que viajan pegados a los tiburones para alimentarse de todos los restos que estos dejan cuando terminan de digerir algún tipo de presa, ¿no? También tenemos otro tipo de simbiosis que viene siendo el parasitismo. Está más relacionada con el daño que te está generando que un microorganismo viva contigo, que son los famosos piojos que se alimentan en la sangre humana, ¿no? Tan horribles como nosotros las podemos ver. Estos sí nos están haciendo daño y únicamente son los que están contentos, ¿no? Todos los días. Por eso en el bloque número 1 hablaremos sobre el microbioma. ¿Qué es y por qué es tan importante, verdad, doctor? Efectivamente, doctor, apuntando un poquito a lo que usted mencionaba, y vamos a ver un poquito adelante de ese tema, hay un concepto que se llama disbiosis, ¿no? Y realmente esta disbiosis es la alteración dentro de nuestro microbioma con nuestras estructuras celulares, lo que nos causa enfermedades, ¿no? Uno de ellos es E. coli, por ejemplo, ¿no? E. coli, por ejemplo, es uno de los residentes de nuestra microbiota intestinal, pero cuando hay desbalance con los factores del hospedero, como usted lo había mencionado, Doc, es ahí donde E. coli se sale fuera
de ese ecosistema, de ese microbioma donde está contenido, y es muy dado a que baje a tracto genitourinario. Entonces realmente las infecciones geniturinarias, primera causa es por E. coli y ya las segundas pues son otras bacterias, ¿no? Pues bueno, como decimos microbioma, pues como habíamos comentado, ¿no? Vamos a hablar de este microbioma y por qué es importante. No solo son bacterias, incluyen algunos hongos y protozoarios, los virus casi, ¿no? Bueno, y todos forman un ecosistema. Bueno, ¿qué es un microbioma? Quiero apuntar aquí en nuestros escuchas. Los microbiomas pues son algo así como los biomas a nivel macro, ¿no? Si ustedes recuerdan, en nuestras clases de secundaria, tenemos la tundra, tenemos la sabana, tenemos los bosques, tenemos las selvas, y ese es un microbioma, porque ese microbioma está referido al tipo de vegetación, tipo de clima, la precipitación, etcétera. Bueno, esta analogía macro de nuestro planeta se puede asemejar a lo que nosotros tenemos en nuestro cuerpo. Es decir, los ambientes intestinales, orales, en la piel, entre otros compartimentos, no son iguales. Por lo tanto, las especies bacterianas que viven ahí son completamente diferentes y muchas veces viajan de un microbioma a otro, así como agarrar un avión y viajar de Alaska a Costa Rica, por ejemplo, pero el estar ahí no les favorece porque realmente no es su ambiente, en este caso, favorable. Entonces, el microbioma es el entorno ambiental y la microbiota son los residentes que viven en ese entorno ambiental, ¿no? Yo, por ejemplo, he hablado mucho y conozco mucho la microbiota oral. La microbiota oral, como ustedes saben, pues son organismos que viven en nuestra cavidad oral y que de alguna manera están mediando pues muchos procesos, en este caso fisiológicos. Pero bueno, esta microbiota oral pocas veces viaja a otros sistemas como la piel, el tracto genitourinario o el tracto intestinal. ¿Por qué? Pues porque no son sus ambientes, ¿no? Entonces, pues todo eso, ¿no? Forman ecosistemas específicos, ¿no? Y por ahí tenemos algunos términos de los ecosistemas, que es especie, población y comunidades, ¿no? Entonces, como ustedes recordarán, les digo yo a mis alumnos en las clases de kinder, pues ¿qué es una población? Una población es el conjunto de individuos de la misma especie, ¿no? Por ejemplo, en el bosque hay poblaciones de lobos, de conejos, de zorros, etcétera, ¿no? Y son de la misma especie, ¿no? Igualmente que las bacterias son de la misma especie. Cuando hablamos de comunidades, ¿no? Esas comunidades ya es el conjunto de poblaciones de diferentes especies, es decir, un bosque está conformado por lobos, zorros, conejos, y esa es una comunidad. Juntos, más los elementos bióticos y abióticos de ese sistema, forman los ecosistemas específicos que, en analogía a lo que les estoy diciendo, forman también parte de nuestro cuerpo. Entonces, nuestro cuerpo tiene diferentes ecosistemas que albergan diferentes microbiomas, que albergan diferentes microbiotas, como bien mencionaba el doc ingeniero. Los pulmones tienen su microbiota, la piel, el intestino, la boca, órganos reproductivos. Ahora ustedes dirán, oiga, ¿a mí me colonizan todas las bacterias en nuestro cuerpo? No, hay lugares donde no entran las bacterias porque están aisladas. Una de ellas es el encéfalo. El sistema nervioso no está colonizado por bacterias. El sistema cardíaco tampoco está colonizado por bacterias, y los pulmones, ciertas secciones sí tienen microbiota, pero ciertas secciones no. O acuérdense que los pulmones están protegidos por las pleuras, y las pleuras más la inmunidad que vive ahí, ¿no? Nos protege contra infecciones, en este caso bacterianas, o incluso residentes bacterianos, ¿sale? Pues entonces, como habíamos comentado, el ingeniero Alberto les va a hablar aquí de una microbiota muy famosa que es la microbiota intestinal. Por favor, ingeniero. Claro que sí, doctor Gerardo, me gustaría, antes de entrar ahora sí a este ecosistema que nosotros conocemos y que vamos a explicar, como viene siendo la microbioma intestinal, hacer otra analogía para las personas que acaban de nacer y que son mis personas, las personas que tienen más o menos mi misma edad, o las personas que son un poco más jóvenes. Si alguno de ustedes ha jugado Yu-Gi-Oh o ha jugado algún torneo de cartas, no sé si ustedes sabrán también el hecho de que hay cartas específicas que se llaman las cartas de campo, que van a debilitar, se supone, a los monstruos del enemigo simplemente volteándolas, ¿no? Por ejemplo, que los dragones de agua estén en ambientes calientes debilitados, ¿no? De esa manera funciona el microbioma, o simplemente haciendo una analogía en general para el público.
pues podríamos hablar que el planeta Tierra y el cómo nosotros lo estamos transformando para vivir en él es el cómo está la interacción entre que nosotros que veníamos siendo la microbiota de la Tierra y la Tierra como viene siendo el microbioma que nos da todo lo necesario para nosotros sobrevivir, que podríamos estar perfectamente bien en la selva. A lo que nosotros hacemos es la construcción de departamentos y de esa manera podemos estar lo más cómodamente posible, ¿no? Entonces, ¿por qué hablamos del microbioma intestinal? Porque es el más famoso, ¿no? Porque es prácticamente, como dice el doctor, hay un montón de comerciales, de yogures que te ayudan a la microbiota estomacal, o incluso también te hablan de productos dentales, como bien sabrá el doctor, que él es un experto en el área de la odontología en ese sentido. Pero aquí en microbiota intestinal estaríamos hablando de que esta pesa alrededor de 2 kilos. Imagínense cuando nos vayamos a pesar ahí con el médico y que queramos llegar a un peso en específico, recuerden también restarse 2 kilos aparte del kilo de ropa, porque esos 2 kilos vienen siendo de todas las bacterias que están en su estómago, ¿no? ¿Y por qué es tan importante hablar de este microbioma intestinal? Porque es el encargado de la digestión y absorción de los nutrientes, así como también de la producción de la famosa vitamina B12. Esta vitamina B12, como todo este profesional de la salud sabrá que tiene un montón de funciones en todo nuestro organismo, incluso la vitamina K, o podemos hablar de la absorción del ácido fólico en el caso de las mujeres embarazadas. Incluso es uno de los encargados de regular el sistema inmune, o también el control del peso corporal y nuestro metabolismo, o incluso la producción de ciertos neurotransmisores como viene siendo la serotonina y la dopamina. ¿Se dan cuenta tantas funciones que tiene este microbioma intestinal? Si en algún momento ustedes están de mal humor o simplemente se encuentran en un estado como de ansiedad, o incluso puede haber momentos en donde les está dando mucha hambre, como hablamos al inicio del podcast, como viene siendo la obesidad, pues puede ser porque ahí tenemos a un huésped insatisfecho, ¿no? En el estómago, y este huésped quiere completamente adaptar el entorno en donde está a unas comodidades todavía mejores, ¿no, doctor? Efectivamente, doctor. Profundizando un poquito las funciones importantes de esta microbiota intestinal, hay que añadir la síntesis de los ácidos biliares, ¿no? Recuerden que los ácidos biliares pues tienen dos fases de síntesis, ¿no? Una fase que es la que nosotros generamos, y la otra está vinculada a las bacterias que tenemos. Entonces, sin estas bacterias, ¿no? No podemos generar los ácidos biliares secundarios, y con ello pues no tener la función de estos importantes moléculas, ¿no? Y como bien usted había mencionado, pues esta microbiota intestinal nos sirve para muchas cosas. Me llama la atención lo que usted había comentado del sistema inmunitario, ¿no? Porque el sistema inmunitario, como en los episodios pasados, que nos protege a nosotros de los microorganismos externos, pues la microbiota hace en su parte lo suyo, ¿no? Entonces, pues, como yo les digo a mis alumnos con respecto al peso corporal, no estoy gordo, tengo la microbiota incorrecta, en parte, ¿no? No, estamos igual. Y los genes incorrectos, ¿no? Hasta eso, ¿no? Entonces, pues, ¿qué podemos hacer con los genes incorrectos? Corregirnos, ¿no? Con la CRISPR-Cas. Ojalá se pudiera. O transformar estos adipocitos beige, ¿no? O la otra es hacer un trasplante fecal para que nos pasen la microbiota que favorece, en este caso, la mejor absorción de nutrientes y la mejor utilización de esta energía. Pero bueno, vamos a continuar y diremos algo muy importante. Esto es como la huella dactilar, jóvenes y escuchas, seguidores. La huella dactilar pues es única e irrepetible, ¿no? Ustedes dirán, pues ¿me pueden falsificar la huella dactilar? Sí, lo que no te pueden falsificar es el ADN, ¿eh? Y eso, quién sabe, igual y te clonan, ¿no? Y ya te falsificaron. Pero bueno, la microbiota, similarmente a estos aspectos, es única. Es decir, yo tengo una microbiota única, unas especies bacterianas en diferentes distribuciones y diferentes densidades que mis hijos, por ejemplo, ellos tienen su propia microbiota. ¿De qué depende esto? Pues depende de los hábitos alimenticios, depende del ambiente en donde se hayan conformado, donde hayan crecido, pues entonces nosotros, esta microbiota es única, por lo tanto, las respuestas o la ventaja que me da esta microbiota va a ser muy diferente, en este caso, de persona a persona. Por eso es que lo que le funciona a uno, pues no necesariamente le va a funcionar
a otro como tal. Yo les digo a mis alumnos, en parte en broma, en parte porque sí es un hecho, dice, a ver cómo intercambias microbiota, y se quedan pensando, pues a ver, pues ¿quién ha besado alguna vez, como dice la canción, solamente una vez también en la vida, y ya ha besado en la vida? Pues a través de un beso, ¿no? A través de un beso de boca a boca, obviamente, compartimos o transportamos hasta 10 millones de bacterias, fíjense. Hasta 10 millones de bacterias en un beso, compartimos esa microbiota, ¿no? Entonces, eso enriquece realmente nuestro pool endógeno, nuestro pool propio, pero ojo, yo les digo a mis alumnos, imagínate que esa persona tiene Streptococcus mutans y tiene caries o tiene periodontitis, hablando de la parte odontológica, ¿a poco tú vas a desarrollar lo mismo porque tiene las bacterias predominantes que producen ese tipo de situaciones? Pues no, porque recuerden que nosotros, aparte de tener nuestra microbiota propia, tenemos un ambiente propio. Entonces, siempre que beses a alguien, pregúntale si no tiene caries, si no tiene periodontitis, si no tiene herpes, si no tiene Epstein-Barr, ¿verdad? Antes de besarlo. ¿Por qué? Porque te lo va a pasar, ¿no? Ese es un hecho, te lo va a pasar. Y bueno, en cuestión de las bacterias que producen daños bucodentales, no necesariamente vas a ser infectado y vas a desarrollar esos daños bucodentales, porque aparte hay factores que, aparte de la microbiota, también están haciendo, sumando los factores que pueden desencadenar en ese tipo de enfermedades. En el caso de los virus no hay de otra, ¿eh? Si alguien tiene Epstein-Barr, te va a pasar el virus, o tiene herpes, te lo va a pasar, pero no necesariamente lo vas a expresar porque tienes igualmente, en este caso, mecanismo de defensa. Por eso se explica que la nutrición personalizada también está cobrando tanta fuerza, porque la nutrición es una parte importante de cómo adquirimos, en este caso, microorganismos que nos protegen de, en este caso, de los alimentos extraños y nos profieren las funciones tan importantes que el ingeniero ha Fíjese que comentado. es bien interesante, Doc, lo que usted dice de la huella digital de la microbiota intestinal de cada quien, ¿verdad? Porque hace poquito estaba leyendo un artículo bien interesante donde se analiza los diferentes factores que están involucrados en la salud de personas de la India con personas de otro mundo, ¿no? Pues todos somos del planeta Tierra, de otras partes del mundo, ¿no? Del occidente y de Asia, ¿no? Y entonces este estudio habla de algo bien interesante sobre el cómo estas personas, al vivir en donde viven y al consumir alimentos con muchos microorganismos y una que otra bacteria involucrada ahí, tienen una capacidad de respuesta inmune más rápida que la nuestra. ¿Por qué? Porque prácticamente ellos viven con el enemigo, ¿no? No sé si han escuchado hablar sobre ese famoso dicho que dice: mantén a tus amigos lejos y a tus enemigos cerca, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de esa manera vas a saber cómo responder en ese tipo de situaciones, ¿no? Y entonces por eso no es recomendable para todas las personas que quieran viajar a la India, y no solo a la India, a varias partes del mundo, comer alimentos de los cuales no están acostumbrados. ¿Por qué? Porque hagan de cuenta que incluso pueden destruir su microbiota intestinal en este tipo de casos, en el momento en que llega un nuevo microorganismo, ¿no? ¿Por qué? Porque este nuevo microorganismo se va a querer alojar en su cuerpo y lógicamente va a tener una confrontación con el microbioma bueno, el natural, el de 100% hecho en México, ¿verdad? Y entonces por ese tipo de situaciones vamos a tener todas estas cuestiones de que nuestro microbioma intestinal es único, porque lo que nosotros comemos no estamos seguros, incluso aquí en el mismo México, si comemos los mismos tipos de tacos, ¿no? Como dice el doctor, vamos a nuestro taquero de confianza, pero qué tal si este taquero de confianza llega aquí un primo que viene de Hermosillo y va ahí y de todos modos los come y a mí no me pasa nada y a mi primo se va a enfermar, justamente porque el microbioma que yo estoy acostumbrado a la dieta, justamente que algo muy interesante que mencionó el doctor Gerardo, que es la nutrición personalizada. O sea, aquí ocurrió un desbalance de algo que no tiene nada que ver, ¿no? Entonces por eso es importante hablar sobre el microbioma, las enfermedades, incluso vamos a introducirnos un poco más ya en las emociones, que es la conexión invisible, ¿no? En el caso de un desequilibrio en el microbioma, lo que conocemos como disbiosis está relacionado con enfermedades, como viene siendo las que ya les comentamos, así como también la diabetes tipo 2, que otra alergia, incluso enfermedades inflamatorias intestinales. Y en el caso de las enfermedades
mentales que podemos estar allí hablando, pues únicamente podría ser algún tipo de depresión o ansiedad, ¿verdad, doctor? Sí, efectivamente, doctor, pues esta disbiosis, pues es un tipo de infección endógena, ¿no? Habíamos comentado que es un desbalance entre los elementos del huésped y la microbiota que vive con nosotros, ¿no? No es que nos infectemos por afuera, más bien nuestros propios microorganismos, para decirlo en pocas palabras, con nosotros conviven tanto buenos como malos, ¿no? Por ejemplo, el Streptococcus pneumoniae, que es uno de los principales factores etiológicos para faringoamigdalitis, para meningitis bacterianas, vive con nosotros, realmente está en los elementos, en la microbiota del sistema respiratorio, sobre todo de vías aéreas superiores. Pero bueno, ¿por qué no nos hace daño? Porque lo mantenemos a raya, está en equilibrio con los factores del hospedero. Igualmente E. coli, igualmente Staphylococcus aureus, que es tan patógeno y tan dañino, vive en la piel. ¿Cuándo se produce una disbiosis? Cuando, por ejemplo, ese Streptococcus pneumoniae, por un descenso inmunológico, cambios en el entorno ambiental endógeno, empieza a proliferar, empieza a replicarse, empieza a dividirse, y eso hace que el número de bacterias, en este caso con elementos patógenos como neumonía, nos causan enfermedades, ¿sale? Pues entonces, igualmente que E. coli, igualmente que Staphylococcus aureus. Ustedes dirán, el Staphylococcus aureus vive en piel. Por ejemplo, yo puedo detectar Staphylococcus aureus con un medio que se llama garsalmanitol. Entonces yo hago un cultivo de piel, lo cultivo en ese medio y me van a crecer las colonias. Y ese Staphylococcus aureus no vino del suelo ni del aire, vino de mi propia piel. ¿Cuándo tengo problemas con esta bacteria? Cuando, por ejemplo, si yo me corto y hay daño tanto de las capas epiteliales superficiales como profundas, y Staphylococcus aureus entra a torrente sanguíneo por esa herida, agárrate, porque sí te puede dar una enfermedad muy fuerte, incluso llegar a una fascitis necrotizante, y ahí se pone feo el asunto. Entonces tú dirás, pues ¿de dónde agarré la infección? Pues de tu propio cuerpo, ¿no? Esa es una disbiosis a fin de cuentas, y ejemplos, como bien decía el ingeniero Alberto, pues está vinculado a estas alergias, la obesidad como tal, ¿no? Que ya son entidades mucho más complejas. Les voy a platicar de otro tipo de disbiosis, que es la caries. La caries, por ejemplo, es una disbiosis porque Streptococcus mutans, que es una bacteria que está en saliva, que comúnmente está en saliva, cuando tenemos buena higiene bucal y buena alimentación, está ahí, no nos hace nada, como había dicho el ingeniero Alberto, pues es un comensal que si bien no nos favorece, tampoco nos hace daño, pero está ahí. Cuando hay mayor nutrimentos de carbohidratos, Dulces, carbohidratos, todo ese tipo de cosas, pues se descontrola la bacteria, ¿no, Doc? efectivamente se descontrola, dicen, pues aquí hago mi agosto, ¿no? El niño come muchos dulces, empiezo a tener mejores condiciones de crecimiento, desplazo a los demás, ¿no? Los dejo sin comer, por ejemplo, por decirlo así, y empiezo a tener mis elementos patógenos y causo caries, ¿no? Esa es la famosa disbiosis, y por ahí hay un artículo importante, adivinen de quién creen, pues sí, del yogur. ¿Cómo se llama esta marca de yogur, Doc? Danone, ¿no, Doc? De No, Danone, sí, sí, Danone. Danone. Es Danone, que habla de la disbiosis intestinal y de los probióticos, ¿no? Entonces es un tema bastante apasionado. Y bueno, pues como sabemos, Sí, Doc, nada más que ya les dimos el concepto de la simbiosis y de la disbiosis, ¿verdad? Que es prácticamente todo lo contrario, en el sentido de que, como dice usted, nosotros estamos plagados de un montón de microorganismos más, no tenemos más que las estrellas en el universo, bueno, si estamos hablando de la Vía Láctea, ¿verdad? Pero ya a niveles microscópicos podemos resaltar un poco la importancia de que todas las personas que nos estén escuchando sepan este tipo de conceptos. No nomás para alarmarnos, ¿verdad? ¿No? Porque uno dice, no, es que voy a tener muchas bacterias, me meto a bañar varias veces y esto y aquello. Recuerden que nada es perfecto, simplemente podemos controlar estas bacterias impidiendo que estas mismas estén generando todo este tipo de enfermedades. ¿Por qué? Porque si tú le das dulces a las bacterias del cuerpo, pues lógicamente te va a causar un problema metabólico, te va a causar un problema dental, te va a causar ahí un problema o un desbalance a nivel
del sistema inmunológico. ¿Por qué? Porque estás secretando más azúcar de lo que deberías de estar secretando, van a crecer más bacterias, tu sistema inmunológico va a estar ocupado trabajando a atacarlos a estos, incluso hasta por una gripe te puedes llegar a enfermar luego. Aquí me gustaría recalcar y retomar un poco sobre el tema de las diferencias que hay en diferentes partes del mundo, que está relacionado con el cómo somos y las dietas que cada uno tiene, ¿no? ¿Por qué? Porque en México nosotros sabemos que hay aproximadamente el 37% de los adultos tienen obesidad, ¿no? Y entonces aquí uno dice, vamos a hacer la comparación, vamos a buscar datos de otras partes del mundo. En el caso de la India, allá tienen el 24% y allá es únicamente 1 cada 4 adultos sufren el sobrepeso u obesidad. Y uno dice, ah, caray, ¿por qué es esto? Si ellos comen un montón, los de la India, quien ha viajado a la India o sigue videos de TikTok, creo que ellos tienen también muy arraigada la costumbre de la comida en las calles y ese tipo de cosas. Y uno dice, ¿por qué nosotros somos los únicos con obesidad y ellos no? Porque ellos comen una comida rica en fibra y que favorece justamente a una microbiota que lo que genera es acelerar el metabolismo para que tú no acumules ácidos grasos. A diferencia de los mexicanos, mucha de nuestra comida, de nuestros alimentos, si alguno que otro tenemos un nutriólogo aquí que nos acompañe, que pongan en los comentarios en el podcast, lo que favorece nuestra alimentación es justamente a estos ácidos grasos que se vayan directamente al almacenamiento, a nuestro tejido adiposo, ¿no? Y entonces esta es la diferencia que tenemos presentado en ese tipo de situaciones, ¿no? Sí. No, Doc, quería comentar, efectivamente, podemos decir que nuestra microbiota, la mexicana, ¿no? De la mayoría de nosotros mexicanos, es una microbiota perezosa, ¿no? Precisamente porque, Es en el lugar de peor huésped acelerar, que puedes tener, ¿no? Es el que no paga renta, el que nomás te ensucia y todo. exactamente. Pues sí, Doc. Y bueno, pues no todo está perdido. Nosotros podemos cambiar nuestra microbiota, porque verán ustedes, los ecosistemas, pues es como un ecosistema macro, ¿no? Hay bacterias que están con nosotros desde que nacemos. La microbiota la adquirimos de mamá, ¿no? Realmente nuestra mamá nos da nuestra primera microbiota, que es la microbiota pionera, ¿no? La primigenia. Conforme vamos creciendo, vamos adquiriendo microbiota de otros elementos, como había dicho, como bien había mencionado el ingeniero, a través de los alimentos, a través del contacto, físico, etcétera, etcétera. Esta microbiota va apareciendo y desapareciendo, ¿no? Yo les digo a mis alumnos, imagínate que si ahorita comes de todo y comes mal, hamburguesas, hot dogs, toda la vitamina T, ¿no? Tacos, tortas, tlacoyos, tamales, tienes una microbiota que no te va a favorecer, pero si te haces vegano, esa microbiota que antes tenías Se va a ya no revelar. se va a revelar, a desaparecer porque las condiciones, como bien dice usted, ingeniero, las condiciones intestinales van a ser diferentes, ya no van a poder sobrevivir y van a ser reemplazadas. Entonces sí podemos cambiar la microbiota, ¿no? Obviamente no es de la noche a la mañana, pero sí podemos hacerlo hacia una microbiota que nos favorezca, como bien había mencionado el doctor, con una mejor salud. Claro que sí, ya que estudios recientes han demostrado que personas con depresión tienen microbiotas alteradas. Por eso es tan importante resaltar lo que le dice el doctor Gerardo. Si usted ven a un vegano ahí que se pone todo violento en los videos, que dice, ¿sabes qué? Yo quería puros vegetales, me trajiste carne en los restaurantes. Ya ves que de vez en cuando suben videos. En ese sentido, no es que esté loquito o que tenga problemas mentales, puede estar relacionado justamente porque su microbiota se encontró alterada, ¿no? Esto puede generar que ciertas bacterias tengan ansiedad, tengan enojo, tengan problemas para controlar sus emociones, y aquí es donde va a abrir la puerta a un avance científico muy actual, que son los famosos psicobióticos, que son prácticamente los probióticos diseñados para modular el estado de ánimo, ¿no? Que por una pastillita te pones happy, que vas a andar bien, contento con tu familia, que con tus amigos, que lo que ustedes vean. ¿Por qué? Porque hagan de cuenta que cuando nosotros no dejamos de molestar al inquilino con el pago de renta, con que apague las luces, con que no haga ruido, pues entonces pues más cómodo va a estar, y de esa manera menos alteraciones vas a tener tú. Efectivamente, pues estos psicobióticos abren otra línea de expectativas acerca de el papel de la microbiota y los microbiomas en el ser humano, ¿no? Como habíamos comentado, tienen injerencia en muchos procesos celulares y moleculares, en los cuales hace algunos años
no se les veía relación. En este caso sí, ¿no? En este caso sí, como usted había mencionado, pues nuestro cerebro está libre de bacterias, de lo que no está libre son de las moléculas que producen estos psicobióticos, que a fin de cuentas, como usted muy bien había mencionado, alteran el estado de ánimo, ¿no? Eso otra vez vuelvo, no estoy neurótico, no deprimido, tengo la microbiota mala, ¿no? O sea, la que no me favorece por ahí, ¿no? Pues había comentado usted muy importantemente esto de los probióticos, ¿no? Que son pues son bacterias específicas, muchas de ellas son lactobacilos, ¿no? Hacen cambios en estos microambientes. Bifidobacteriums también, ¿no, Doc? ¿Cuáles? Los bifidobacterios. Bifidobacterios y otras especies son bacterias lácticas. Lácticas porque, bueno, se encontraban en la leche, pero se encuentran en un montón de alimentos principalmente. Y bueno, lo que hacen estos realmente es modificar el ambiente para que otras bacterias puedan sentirse a gusto y puedan proliferar y puedan colonizarlos, ¿no? Esos son los probióticos. Otro elemento son los prebióticos. Los prebióticos son los elementos de los cuales se alimentan los probióticos también para estar completamente viables, ¿no? Ahorita que menciona usted, ingeniero, esto, estamos tratando de crecer los famosos búlgaros, ¿no? Los búlgaros que mucha gente no sabe qué son, sino que son bacterias. Los búlgaros son bacterias que se ven a simple vista porque hacen biomasa, y la biomasa, pues obviamente, pues ya tiene un aspecto más visible, ¿no? Y bueno, pues serían como en este caso, como probióticos, ¿no? Entonces, pues bueno, vámonos a hablar al bloque 3, por favor. Tratamientos emergentes y medicina personalizada, que también es un tema súper interesante. Vamos a hablar de terapias muy sorprendentes, como del trasplante fecal, ¿no? Habíamos mencionado al inicio de nuestra emisión que sí suena extraño, pero es una terapia real de los españoles, porque he leído algunas cuestiones de ese tipo de enfoques. Se van a los extremos esos cuates, ¿no, Doc? Y bueno, pues, ¿para qué se hace esto? Para restablecer el equilibrio del microbioma en casos severos, ¿no? En casos severos como, por ejemplo, infecciones por Clostridium difficile o colitis ulcerativa. Clostridium difficile es una bacteria anaerobia, gram positiva, es prima hermana de Clostridium botulinum, ¿no? Pero no solamente con esas infecciones, realmente el trasplante fecal tiene como por objetivo cambiar, ahora sí, de una manera más radical, por decirlo así, toda la microbiota de un paciente que tiene unas bacterias que favorecen el metabolismo energético, favorecen muchos procesos celulares, en una persona que tiene una microbiota que la desfavorece, ¿no? Pero aquí no se trata de comer popó, ¿no? Como dice fecal. Aquí lo que hacemos es que efectivamente esa microbiota la recuperamos del intestino, en este caso del se hace todo un proceso adaptativo, ¿no? Se cultivan, se purifican, etcétera, de tal manera que esa microbiota que viene en este caso del intestino, principalmente del donador, se va al receptor, y este receptor, al tomarla en forma de píldora, al tomarla en forma de otras vías de administración, lo que va a hacer esa microbiota es desplazar a la microbiota mala por, en este caso, la microbiota buena, ¿no? Y bueno, pues se han tenido algunos resultados bastante positivos, ¿no? Y bueno, pues esa sería una de las terapias más, como bien dice el ingeniero, pues radicales, ¿no? ¿Esto qué pena es, ingeniero? No, pues como les estábamos comentando, a veces hay ciertos estudios que uno dice, bueno, no se van tantos a los extremos y hasta nos llegamos a asustar por ese tipo de nuevos conceptos que dices, ¿cómo es posible que vas a curarme utilizando justamente las heces fecales que tuve hace como 2 o 3 semanas? ¿Por qué? Porque en la actualidad me encuentro enfermo de algo en específico que al volverme a regular mi microbiota a lo que yo tenía hace 2 o 3 semanas, puedo estar completamente sano, ¿no? Por eso es tan importante saber cómo este tipo de microorganismos afectan al entorno en el que se encuentran, ¿no? Aquí viene también un consejo para todos los que les gusta tomar alcohol. También es muy malo el hecho de que consuman con tanta frecuencia el alcohol, porque puede llegar a destruir a nuestra microbiota intestinal, y cuando tenemos la microbiota intestinal completamente destruida, pues ¿quién nos va a proteger justamente de que lleguen nuevas bacterias que en lugar de ser beneficiosas y que tengamos una simbiosis favorable, a que prácticamente nos desequilibren a nivel fisiológico, ¿no? Y aquí viene lo interesante,
que vienen siendo los prebióticos de nueva generación, que es prácticamente los que están diseñados para modular los microbiomas de pacientes con enfermedades metabólicas, inmunológicas y mentales. ¿Qué ejemplos podemos hablar un poco? Viene siendo la Akkermansia muciniphali, que esa es una nueva bacteria que se ha encontrado que es beneficiosa para regular todo ese tipo de situaciones, ya que actúan en contra de la inflamación, actúan a regular el metabolismo, así como también está involucrado mucho en el hecho de que todo esto está dirigido a patologías concretas. Y este tipo de situaciones nos ha ayudado a poder desarrollar nuevos biofármacos y terapias reguladas de una manera en que podemos tener mejoras en la sensibilidad a la insulina, reducir grasa corporal y peso, o incluso las reacciones inflamatorias neurológicas que están principalmente relacionadas con el autismo mediante metabolismos, o incluso la secreción de la serotonina, que es tan importante para nuestro estado de ánimo, ¿no? Incluso en el caso de enfermedades oncológicas ya se han llegado a utilizar este tipo de prebióticos de nueva generación para mejorar la respuesta a inmunoterapia en cáncer, que es el que yo les decía al inicio, que es el Akkermansia muciniphila, que mejora la eficacia con el antidepresivo, que es el anti-PD1, en el caso de que tenga la persona un melanoma, ahí algo muy complicado. ¿Cómo podemos ver los resultados? Pues mediante ensayos clínicos en humanos, una investigación avanzada, incluso los estudios preclínicos son tan importantes este tipo de situaciones, ¿verdad, doctor? Pues sí, doctor, como usted lo había comentado, pues estos probióticos, relacionando un poquito las emisiones anteriores de nuestro podcast, que es suyo también, queridos escuchas, pues también son susceptibles de ser modificados genéticamente. Estas bacterias son susceptibles de ser modificadas por técnicas avanzadas de ingeniería genética, precisamente para dar mejor protección y respuesta a los procesos endógenos, en este caso del huésped, ¿no? Entonces yo podría hablar de probióticos incluso recombinantes, ¿no? Y esto pues abre un panorama hasta los nuevos enfoques farmacológicos, que en lugar de utilizar fármacos químicos que potencialmente tienen efectos secundarios, pues podemos utilizar, como bien dice el ingeniero, estos probióticos, en este caso de nueva generación. Pues bueno, pues además ya se están utilizando el análisis del microbioma, ¿no? Y ustedes, a semejanza de la secuenciación para conocer las regiones de nuestro genoma, pues se puede secuenciar el microbioma. ¿Se acuerdan de la secuenciación de nueva generación, la secuenciación de genoma completo? Pues ¿qué creen? Que se puede secuenciar los microbiomas, ¿no? Y se hace de hecho, ¿no? Yo puedo secuenciar el microbioma de miles de bacterias presentes en un individuo para saber si está en riesgo o no de tener las especies bacterianas, en este caso, favorables, ¿no? Para eso se utilizan pues herramientas bioinformáticas como es el análisis metagenómico realmente, ¿no? Para ensambles de microbiomas, hay tecnologías para hacer esta. ¿Para qué sería la finalidad? Como había mencionado el ingeniero, pues para hacer dietas personalizadas, ¿no? ¿Sabes qué? Pues tienes la microbiota de riesgo. Vamos a darte una dieta para hacer que esta microbiota revierta sus efectos. Igualmente habíamos comentado tratamientos farmacológicos, predecir riesgos de enfermedades según este perfil microbiano. Entonces, bueno, antes de pasar a nuestro siguiente bloque, quería hacer un pequeño paréntesis, nada más mencionándoles de la excepción de un órgano que contiene una bacteria, pero no contiene una microbiota tan extensa como el intestinal. Ese órgano es el estómago. El estómago, como ustedes saben, es potencialmente susceptible de ser infectado por H. pylori. Y H. pylori sí es una bacteria que la adquirimos de manera exógena. Todavía no sabemos cuál es la fuente principal de adquisición de H. pylori, pero lo que sí sabemos, y porque yo lo trabajé de hecho en mi especialidad, es que en una familia tienen la misma cepa de H. pylori. Quiere decir que alguien la pasó a los familiares, a los hijos, y los hijos a los primos, y así sucesivamente. Entonces, H. pylori realmente no es una bacteria que nos confiera una ventaja para algunos procedimientos celulares, sino contrariamente nos pone en desventaja, ¿no? Digamos que es un inquilino un tanto incómodo que muchas veces está silencioso, sin hacer escándalo, pero muchas veces sí pone su escándalo. Y cuando pone su escándalo es cuando nos desarrolla gastritis, úlcera duodenal,
y en el 5% de los casos, pues cáncer gástrico, ¿no? Como lo... Es un buen huésped, pero puede llegar a transformarse en un mal huésped. Es muy interesante todo lo que usted dice de esta bacteria de Helicobacter pylori, porque nosotros sabemos que hay diferentes medios de infección, ¿verdad? Porque viene siendo la vía oral, por medio de los besos, la saliva, la vía fecal oral, que es la ingesta de agua o alimentos contaminados con materia fecal. Nosotros sabemos el famoso chiste del taxista que le menciona a todo extranjero que llega a México, que si ustedes sabían que al momento de respirar, a todos los que vivimos en la Ciudad de México, quién sabe cuántas heces fecales estamos respirando en ese tipo de situaciones, ¿verdad? O incluso la vía gastrooral, que es por medio del vómito. Son todas las maneras en las cuales nosotros podemos llegar a infectarnos. Incluso el 50% de la población mundial está comprobado que puede o está infectado por este tipo de bacteria, ¿no? Entonces, la investigación del microbioma no se detiene, ya que explora sus diferentes aplicaciones en un futuro, incluso para poder combatir la infertilidad, una que otra enfermedad neurodegenerativa, o incluso en el rendimiento deportivo, para mejorar el rendimiento de los boxeadores, de los maratonistas, de todas las personas, que puede generar que consuman alimentos ricos en kilocalorías que nos aporten energía, pero que sean rápidamente sintetizados en nuestro cuerpo, ¿verdad, doctor? Sí, efectivamente, doctor, pues toda esta investigación, pues ya tiene sus años, pero sigue en constante avance, en constante vínculo para el desarrollo de tratamientos o incluso de la investigación como respecto a procesos, tanto en salud como en enfermedad, de manera fisiológica. Aquí quisiera yo comentarles, queridos escuchas, cuando ustedes lo someten, o si son médicos, someten a su paciente a un tratamiento de antibiótico terapia por largo plazo, no sé, recetarse Ceftriaxona por 5 días cuando es una infección muy fuerte. Recuerden también recetar probióticos, porque como bien comentaba el doctor, en ciertas circunstancias, pues esos antibióticos no discriminan quién sí, quién no, arrasan con todo, ¿eh? Entonces realmente, si una persona, como yo les digo a mis alumnos, después de una antibioticoterapia de 5 hasta 7 días, dependiendo en este caso el antibiótico, se le ocurre porque ya se siente bien, se le ocurre irse a comer en la calle, le va a dar una diarrea de aquellas. ¿Por qué? Pues porque su microbiota pues ya desapareció, ¿no? Ya perdió la capacidad de protección, ¿verdad, doc? Ya la perdió, ya tiene que volver a regenerarla, y una de esas es los probióticos. Un ejemplo jocoso es si les gusta el pulque, ¿no? A mí me gusta el pulque, no lo amo, pero lo he probado, ¿no? Pues la primera vez que probé el pulque, y no fue mucho, fue un vaso común de 250 mililitros, me dio diarrea. ¿Por qué creen? Pues porque el pulque tiene millones de bacterias que mi cuerpo no conoce. Entonces, si no las conoce y si superan a mis mecanismos de microbiota que me defiende, pues obviamente le ganan la batalla y eso me produce diarrea. Entonces, lo que yo decía a mis alumnos, para que ustedes puedan tolerar el pulque a tomarse un litro enterito, pues tienen que irlo acostumbrando poquito a poquito. ¿Por qué? Para que esas bacterias del pulque, ¿no?, vayan colonizando su microbiota y pues también les generen en este caso un beneficio. Pero como comentaba el doctor, siguiendo el impacto de la microbioma en nuestra vida, la inteligencia artificial también ha tenido un papel fundamental, donde se pueden analizar miles de cepas bacterianas precisamente para diseñar terapias ultra personalizadas, prediciendo cómo responde tu cuerpo según el ecosistema, en este caso el microbiano. ¿Sí, verdad, ingeniero? Ya que el microbioma no es un misterio como tal, sino es prácticamente la nueva frontera de la medicina preventiva, la nutrición de precisión e incluso de nuestro bienestar en general. Que recalco mucho justamente la parte de la nutrición, porque yo soy docente de nutrición y ahí es cuando nosotros vemos las diferentes enfermedades que están relacionadas con una mala alimentación. Podemos ver incluso las respuestas y el mecanismo de defensa que tiene el cuerpo cuando come algo de lo que no está acostumbrado, ¿no? Prácticamente podemos tener la diarrea líquida y todo ese tipo de situaciones que nos generen deshidratación, etcétera, ¿no? Por todo lo que les estuvimos mencionando a través de podcast. Yo creo que este es un tema muy interesante y bien complejo, ¿verdad, Doc? Y entonces... Sí.
Sí, Doc, es complejo, es interesante y bueno, pues cada cuerpo pues es un ecosistema ambulante. Hay una película que se llama, es con Eddie Murphy, donde él es como una nave espacial, ¿no? Donde hay unos extraterrestres que lo utilizan a Eddie Murphy como una nave espacial habitándola, ¿no? Entonces pues es exactamente lo mismo, ¿no? Para las bacterias y otros elementos orgánicos, nosotros somos naves espaciales que las transportamos y que realmente pues conviven en este caso con nosotros. Por lo tanto, pues si cuidamos nuestro microbioma, estamos cuidando más que la propia digestión, ¿no? Cuidando nuestra propia salud en muchos entornos y en muchos enfoques, ¿no? Entonces, pues cuidando nuestra salud mental también, el sistema inmunitario y así nuestra calidad de vida. Entonces, moraleja de nuestro podcast, cuiden su microbiota, manténganla contenta, manténganla bien nutrida, coman probióticos, coman sano. Claro, de vez en cuando por ahí unas papas fritas cada 20 años no hace daño, ¿verdad? O una Coca-Cola cada 50 años no hace daño, pero no abusen de ello porque su microbiota pues también se va a revelar o pueden tener la microbiota incorrecta y eso nos va a, en este caso, problemas, ¿no, ingeniero? ¿No? Claro que sí, Doc. Ya ve cómo andamos aquí cuando uno se mete mucho en el tema, como que nos distraemos un poco pensando justamente uno que otro ejemplo e información importante que les podamos comentar a los seguidores y a todas las personas que nos están escuchando. Me parece que este tema se adapta a un nuevo capítulo justamente donde profundicemos un poco más en las nuevas prácticas y en las nuevas tecnologías y el impacto que tienen a nivel internacional en el tratamiento de cura de ciertas enfermedades. Entonces, así que en la próxima vez que piensen en su salud, piensan que también en su microbioma, como les recomienda el doctor Gerardo, pues ahí en ese universo invisible están las respuestas a muchas de las preguntas que a veces no sabíamos formular. Nos escuchamos en el próximo episodio donde hablaremos de la biotecnología y alimentos, como la ciencia está reinventando todo lo que nosotros comemos, ¿verdad, doctor? Por lo tanto, nuestro objetivo del episodio, como bien menciona el ingeniero Alberto, pues es analizar el impacto de la biotecnología en la industria alimentaria, los avances en alimentos funcionales, muy importante y relacionado con la microbiota también, cultivados genéticamente, carne cultivada, ¿no? La famosa hamburguesa 3D que les comentaba alguna vez, y cómo esas tecnologías están transformando la nutrición, la sostenibilidad y la seguridad alimentaria. Pues nada más quiero recapitular, adelantándoles a nuestros seguidores que esta biotecnología en la industria alimentaria ha transformado lo que consumimos hoy en día y lo que podemos consumir en un futuro, más adelante, incluso cuando ya haya privación de ciertos elementos naturales con los cuales adquirir nuestros propios nutrientes. ¿Verdad, ingeniero? Claro que sí, doctor. Entonces, un gusto para todos nuestros seguidores. Les comentamos que si quieren algún tipo de si tienen algún tipo de duda, síganos en nuestras redes sociales, en algún comentario, que nosotros estamos disponibles para cualquier tipo de problema que tengan en los temas que hemos estado viendo, o incluso si les interesa algo en específico, con todo gusto lo podemos desarrollar, ¿verdad? Y recuerden que tu microbioma es como un jardín interior. Si cultivas diversidad, cosecharás salud. Gracias por escucharnos. Esto fue Ciencia Vital, donde lo molecular se vuelve comprensible y lo comprensible se vuelve vital. Hasta luego.